Paz, hermanos y amigos, les invito para que juntos doblemos las rodillas y pidamos la bendición al Todopoderoso. Oremos. Señor Todopoderoso, aquí nos tienes en tu día santo y ya dispuestos a alimentarnos de tu palabra para reforzar nuestra fe, aumentar nuestra espiritualidad y conocer más de cerca tu santa voluntad. Gracias porque estamos finalizando una semana disfrutando de tus ricas y múltiples bendiciones y ahora vamos a finalizarla alimentándonos de tu palabra. Que a cada uno nos des entendimiento y que tú quites cualquier interferencia para que el beneficio sea total. Y si en algo te hemos ofendido, que tú nos perdones. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta mañana tenemos la lección número 4, que lleva por título El clamor de los necesitados. Y para ello vamos a ver los objetivos de la lección, estudiar la amonestación del Señor a Israel por oprimir al necesitado, considerar el castigo anunciado a Israel por no atender al necesitado y considerar la actitud que Dios demanda de su iglesia hacia los necesitados. La palabra necesitado viene siendo un sinónimo de pobre, porque necesitado es aquella persona que no cuenta con todo lo necesario para cubrir sus necesidades. De ahí viene necesitado, ¿verdad? Que necesita. De alguna manera, todos en cierto momento de nuestra vida tenemos necesidades, pero no llegamos a ese extremo al que se refiere la palabra de Dios, como es el clamor de los necesitados. De allí que se hace necesario que como iglesia de Dios no solo nos enfoquemos a ver lo que sucedió con Israel, además de la amonestación y el eventual castigo al que se expuso el pueblo por no atender a sus necesitados, sino más bien verlo como un ejemplo de las cosas que no debemos de hacer y tomar todas aquellas cosas que son buenas para nuestro beneficio espiritual. En este caso, tenemos que considerar y reflexionar como iglesia qué es lo que hacemos, cuál es nuestra participación en cuanto a los necesitados. Voy a leer el primer párrafo y dice así: Dios instruyó a Israel acerca de la conducta que debían mostrar hacia los pobres y necesitados. No debían oprimirlos, ni aprovecharse de ellos, pues se encontraban en una posición de desventaja y vulnerabilidad. Hay muchas circunstancias por las que una persona puede caer en una situación de pobreza y escasez. La pérdida de un trabajo, esposas que repentinamente quedan viudas, jóvenes que pierden a sus padres, entre muchas razones más. El pueblo judío debía ser generoso con los pobres, debían ayudarlos con alegría y no negarles nada en lo que pudieran auxiliarlos, mucho menos ser usureros con ellos o explotarlos aprovechándose de su necesidad. Ahí está alguna diferencia entre pobre y necesitado, porque
Como acabamos de leer, una persona puede caer en una condición de necesitado abruptamente, repentinamente. Se quedó sin trabajo. Y eso hace que su situación se vea crítica. Pero la Escritura nos manda que si vemos a un matrimonio caer repentinamente en una situación de extrema necesidad, que no vayamos a aprovecharnos de ellos. Porque recordemos que cuando alguna vez hemos tenido esa situación crítica por falta de trabajo o por alguna enfermedad o por otra situación adversa, generalmente lo que uno hace es que empieza a vender sus cosas, ¿o no, hermanos? Bueno, voy a vender mi amueblado, voy a vender otra cosa, pero yo no espero que otro hermano se aproveche de mí y como en este momento estoy necesitado, pues tal vez una cosa que me ha costado 500 quetzales y me ofrezca 25, yo puedo hacer que lo acepte porque estoy con grande necesidad. Y de esos 25 me dé 15 y ya nunca me pague los 10. Entonces está aprovechándose o me estoy aprovechando de la vulnerabilidad de aquel hogar que ha caído repentinamente en una situación crítica de necesidad. Eso es lo que el Señor no quería que Israel hiciera. Y es lo que sucede frecuentemente en nuestro tiempo, especialmente en países como el nuestro, que somos un país pobre. Porque un hogar puede estar bien, pero si repentinamente la esposa queda viuda, le cambia dramáticamente su estatus. Los jóvenes pueden estar bien, pero si en un accidente mueren sus padres, miren qué cosa tan dificultosa. Entonces, al pueblo judío se le instruía de que no fuera a aprovecharse de esa situación, especialmente dice en ser usureros con ellos o explotarlos, aprovechándose de su necesidad, porque de todo ello se acuerda Dios y quizá no paguemos en el presente inmediato, pero tarde o temprano tendremos que rendirle cuentas al Señor. Dice Levítico capítulo 25 y versículo 36. Levítico 25, versículo 36 nos dice así, hablando del hermano necesitado, no tomarás usura de él, ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia. Bueno, esa es la situación. Vamos a pasar al segundo comentario. El Señor le dio mandamientos a su pueblo Israel para que su corazón se inclinara a mostrar compasión por quienes caían en la adversidad. Consideremos el ejemplo de Booz, un hombre rico que entendió el momento difícil por el que estaba atravesando Noemí y Ruth, que recién habían llegado de Moab. Todos conocemos esa preciosa y bella historia, hermanos, ¿verdad? Cómo repentinamente aquellas mujeres quedaron viudas. Pero sigamos leyendo. Y mostrando una actitud compasiva, dio instrucciones a sus trabajadores agrícolas para que permitieran que Ruth recogiera espigas en pos de los segadores para que ella y su suegra tuvieran su sustento diario. Las bendiciones que Dios derramó sobre Booz fueron abundantes, y de la misma manera el Altísimo bendijo a Noemí y a Ruth, quienes mostraron temor a Dios y se mantuvieron firmes en la ley de Jehová. Es relevante destacar la fe de Ruth, pues siendo moabita y pudiendo quedarse en su tierra al enviudar, prefirió seguir al lado de su suegra Noemí para ser parte del pueblo de Dios y vivir conforme sus mandamientos. El Señor compensó a aquella mujer y permitió que Booz la tomara por esposa, siendo parte de la genealogía del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. Muy famoso el caso de Ruth.
y más que famoso, loable, la nobleza y ante todo la fe que mostró aquella joven, pues siguió a su suegra porque ella vislumbró que la enseñanza de la suegra era una enseñanza, la enseñanza de Dios, y ella se refugió en esa enseñanza, y así fue como llegó a Israel con su suegra, pero Dios le tenía reservado un destino favorable, porque Booz, en cuanto sus siervos le contaron que ella era una mujer moabita, y la situación en la que, y la circunstancia en la que estaba ahí, tratando de ganarse sustento para ella y para su suegra, le agradó a Booz, tanto que Booz ordenó a sus siervos que adrede permitieran que ella no solo recogiera de las espigas sobrantes, sino que aún pudieran adrede ellos, los trabajadores, dejar más para que ella pudiera llevarle el sustento a su suegra. Leamos en Ruth capítulo 2, versículos 15 y 16. Dicen así estos versículos. Levantóse luego para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: coja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos, y la dejaréis que coja, y no la reprendáis. Bueno, el resto de la historia lo conocemos, cómo ella llegó a ser la esposa de Booz. En la ley de Moisés, que Dios le instruyó para que la diera al pueblo, precisamente lo que hizo Booz fue el cumplimiento de esa ley. Porque vamos a leer en Levítico capítulo 23, y versículo 22. Nos dice así: y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero le dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Ya todo estaba previsto, hermanos, para que aquel hombre que tuviera sus tierras y en el momento de la cosecha no debía de andar rebuscando a manera de cegarlo todo, sino que ya había una orden de parte de Dios para que no volvieran a espigar lo cegado, dice, ¿verdad? Sino que dejaran eso para los pobres, para los necesitados. Esa era la ley del Todopoderoso. De esa manera, los necesitados, ya vimos que se puede caer en una condición de necesitado de la noche a la mañana. Incluso en el mundo hay ejemplos, hermanos, de personas que han sido ricas, adineradas, incluso hasta millonarios, pero por cuestiones de mala administración, por cuestiones de enfermedad o por cuestiones diferentes circunstancias adversas, caen incluso hasta en la pobreza. ¿Cuántos famosos no hay que destacaron en los deportes y de repente los amigos tienen que buscar la colaboración de los gobiernos para que les ayuden, porque después de estar en la gloria terrena, caen, hermanos, hasta abajo? Eso es una situación que en todo se puede dar. Nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Todopoderoso. Nada en esta vida es seguro. Por eso la palabra de Dios dice que lo único seguro es el movimiento, todo lo que se mueve. Pero en cuanto a que yo esté en una posición y aquí me voy a mantener en esta posición toda la vida, eso, hermanos, eso solamente el Todopoderoso lo sabe. Igual que la salud. Puedo estar sano,
o puedo estar enfermo pero estable, pero de repente me viene una enfermedad grave que me puede llevar al sepulcro o me puede dejar con secuelas. Igual puedo estar sano y quizás no en peligro de muerte, pero ¿y si ya me llegó la hora? Entonces pensemos en todo eso. Nada es seguro. Lo único seguro, lo único que nos puede garantizar el bienestar espiritual, hermanos, delante del Todopoderoso, es humillarnos a Él, estar a cuentas con Él. Eso es del agrado del Todopoderoso. Eso sí, vamos a dar gracia delante de Él y nos puede auxiliar en los momentos más adversos de nuestra vida. Pero confiar en nosotros mismos, eso no lo debemos de hacer. Y eso es lo que el Señor trataba de incentivar en Israel para que tuvieran compasión del necesitado. Siguiente párrafo. Jesucristo le dijo a sus discípulos que siempre habría necesitados y pobres dentro de su iglesia. Igual que en Israel, igual en la iglesia de Dios. Así fue en los siglos pasados y así pasa hoy. Así como hay hermanos que económicamente tienen más, hay otros viven con escasez por falta de trabajo, enfermedad o cualquier otra circunstancia. Esto de ninguna manera repercute en el aspecto espiritual, pues delante del Señor todos somos sus hijos y somos herederos de sus promesas. Dios es misericordioso, pues levanta al pobre y bendice a los necesitados. Si nuestras circunstancias económicas son favorables, aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da para prestar auxilio a quienes así lo necesitan. Bueno, hermanos, esto debe de ser una oportunidad la que Dios nos da. Recordemos que al pertenecer al pueblo de Dios, pues obviamente el Señor bendice al pobre, bendice al necesitado. Pero eso no significa que haya contribución de parte del pueblo de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante de qué manera lo podríamos hacer. Por lo tanto, antes vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 54. Perdón hermano, le estoy dando mala cita. Mateo 26, 11. Perdón, es Mateo 26, 11. Dice así: porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Siempre va a haber pobres dentro de la iglesia de Dios. Unos más, otros menos. Unos que tienen más, otros un poco menos. Y así esa es la escala social dentro de la iglesia y es la misma escala social dentro del mundo. Lo único que en el mundo sí hay gente muy rica, millonarios. En la iglesia, dice el apóstol Pablo, no muchos fuertes, no muchos poderosos, pero sí hay hermanos que tienen más que otros. Y es donde en ese balance tenemos que ver cuál es nuestra situación, porque nunca vamos a ser tan pobres como para no poder contribuir con quienes más lo necesitan. Y recordemos que de esa manera hallaremos gracia delante del Todopoderoso. Pasemos al siguiente párrafo. Es deber de los mayordomos promover que la iglesia ayude a los hermanos que están pasando necesidades económicas. Y como miembros debemos cumplir nuestra responsabilidad espiritual de compartir las bendiciones materiales que recibimos del Señor. La ayuda que la iglesia le da a los hermanos que atraviesan dificultades económicas es solamente un alivio a sus necesidades, pero que en ellos genera mucho bienestar. Santiago, a través de su carta, nos hace un llamado a la reflexión y nos dice que si nuestros hermanos tienen necesidad del mantenimiento diario, no debemos limitarnos a decirles que vayan y coman, sino que debemos proveerlos de lo necesario. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 25:40, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, recordemos que dentro de la iglesia tiene que darse de manera
satisfactoria el conocimiento y la comunicación. De tal manera que los mayordomos, es deber de los mayordomos, dice, promover que la iglesia ayude a los hermanos que están pasando necesidades económicas. ¿Por qué los mayordomos? Por la influencia que se ejerce, por el carácter de los comandantes que dirigimos a la iglesia. Es más fácil que si un mayordomo convoca a la iglesia y dice, hermanos, vamos a recoger una ayuda, o necesitamos hacer esto, hacer lo otro, pues el pueblo va a responder, siempre ha respondido. La iglesia siempre ha sido así, unos más, otros menos, porque en esto se cumple lo que el mismo Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, le aconsejó a los hermanos de Corintio, que quienes contribuyan lo hagan con alegría, con ánimo, porque ningún hermano jamás en la historia de la iglesia de Dios se ha dado que un hermano que contribuya para los necesitados, él vea mermar su patrimonio. Al contrario, se le multiplica porque Dios, dice la palabra de Dios, que no es injusto para olvidar el trabajo de amor que mostremos a la obra y que mostremos a los necesitados. Entonces lo que el mayordomo hace es generarle bendición al dador y a aquel que recibe. Al dador, porque está hallando gracia delante del Todopoderoso, pues lo está dando con alegría, con ánimo, con convencimiento, con amor. Y el que lo recibe, porque obviamente lo que está recibiendo es parte de las bendiciones que recibe de Dios, como también la recompensa por pertenecer a un pueblo tan especial como es el cuerpo del Señor. Pasemos al último párrafo. Abstenernos de ayudar a los necesitados genera el desagrado del Señor y puede llevarnos a enfrentar el juicio de Dios al mostrar falta de amor por los hermanos. El apóstol Pablo dijo que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. La iglesia de Dios como institución no puede hacerse cargo de manera total y permanente de los necesitados. En primera instancia, porque no es esa la misión que nos dejó el Señor Jesucristo. Y tampoco se tendría la capacidad económica para asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Es por ello que se hace necesaria la participación de todos los miembros como un solo cuerpo, para que aportando con voluntad y conforme a nuestras posibilidades, apoyemos a quienes están atravesando una situación de escasez económica. Bueno, recordemos que Dios bendice en particular a cada uno. Entonces, necesitados siempre vamos a tener en la iglesia. Ahora, la doctrina, la enseñanza que nos da la palabra de Dios es que apoyemos, que ayudemos, como lo hacía el apóstol Pablo, que el primer día de la semana recogía ofrenda para los pobres de Jerusalén, una ofrenda. Ahora bien, como institución, la iglesia no puede hacerse cargo de los necesitados en el sentido de decir, bueno, no tenga pena que yo me voy a hacer cargo de todo su presupuesto y todo, y también del otro y el otro, porque simplemente no es esa la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Además, tampoco podría hacerse cargo la iglesia porque como institución no tiene la capacidad económica para una responsabilidad de esa naturaleza, hermanos. No, o sea que mes a mes, y no se puede. Entonces, nos lleva la doctrina de amor de Jesucristo, nos lleva a aportar, a ayudar, para hacer más liviana la carga de aquel que está necesitado. Es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos. Pero para ello el mayordomo pide el apoyo de la membresía y de esa manera en muchos campos de la iglesia se juntan víveres, se junta ropa. Afortunadamente en la mayoría de campos la iglesia, hermano, responde con mucho amor. Y cuando se le pide víveres, cuando se le pide ropa, inmediatamente abunda, hermanos,
para darle a quienes se ha asignado que se les dé la ayuda. En otros campos, pues no es así, hermanos, de todo hay en la viña. En otros campos el mayordomo está hermanos, pero la iglesia, posiblemente quienes están bien, llegamos a pensar que todos están comiendo lo mismo, que todos se visten igual, y por eso pues nos volvemos indiferentes y el mayordomo nos está recordando y recordando, pero al final no llevamos nada. Bueno, la idea es de que a través de la oración, un día aquellos hermanos que hasta este momento han sido indiferentes, finalmente despierten y puedan también contribuir, como lo hacen muchos campos de la iglesia, donde cuando se pide mide hermanos es que uno se queda admirado a qué abundancia de víveres, y ya los mayordomos van al lugar a donde sea asignado, y los hermanos que reciben, lo reciben con mucho amor, derraman sus lágrimas. O sea, es una manifestación de amor del dador y del que recibe, y eso por supuesto es del agrado del Todopoderoso. Así que esa es la tarea de los mayordomos: impulsar, contribuir, porque junto a la iglesia no es lo mismo que solo un hermano quiera contribuir a que la iglesia se una. Y conste, hermanos, que eso no es de sábado a sábado, sino que los mayordomos van identificando las necesidades puntuales y el lugar donde ocurre esa necesidad, y de esa manera se va actuando. No vamos a decir que en la iglesia hay una necesidad extrema, porque no la hay, hermanos. Dios ha bendecido mucho, pero mucho a su pueblo, de tal manera que podemos asegurar, basados en la doctrina de la palabra de Dios y basados en los reportes que recibimos todos los días, que en la iglesia no hay hambre. Aún sea lo que podríamos llamar muy pobre, hermano, no hay hambre, porque la promesa de Dios no puede fallar. Es parte, hermanos, de las bendiciones que recibimos del Todopoderoso. Vamos a entrar a los comentarios y preguntas. Recordemos que, antes de leer la pregunta, recordemos que el Señor le pidió a Israel que no oprimiese a los pobres, que no oprimiese a los necesitados, que no se aprovechara la necesidad de aquel que cae en necesidad por alguna circunstancia adversa. Opresión es someter a una persona humillándola, vejándola, tiranizándola, aprovechándose de su necesidad. Deuteronomio 24 y versículo 14. Deuteronomio 24 y versículo 14 nos dice de esta manera: no hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra, en tus ciudades. Y es que la persona que está con mucha necesidad se vuelve vulnerable. Y hay quienes se aprovechan de esa situación de aquel necesitado y sirve para que se le humille, para que se le exija más de lo debido. Eso lo vivieron los hermanos hebreos allá en Egipto. Adelante lo vamos a considerar. No debe ser así. Al contrario, si vemos un hermano necesitado, debemos de ser comprensivos y no tratar de sacar ventaja de la situación que aquel varón o aquella hermana está viviendo. No, porque no es del agrado del Todopoderoso, porque es un mandato. No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, porque eso no le agrada al Todopoderoso. Pasemos al comentario 2. Dios bendice a quienes se acuerdan de los pobres y necesitados. El Señor se agrada de quienes ayudan con amor a los pobres. Salmo 41:1, después lo vamos a leer, Proverbios 19:17. Si por el contrario somos indiferentes a las necesidades de quienes sufren escasez, el clamor de ellos se vuelve contra nosotros. Vamos a leer en el Salmo 41 y versículo 1. Nos dice así: bienaventurado
el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Pero pensemos bien, analicemos lo que dice el Salmo. Bienaventurado, 7 veces dichoso, bendito. El que piensa en quién, en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Vamos a ver otra cita y lo haremos en Proverbios capítulo 19 y versículo 17. A Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga. O sea, si usted le está prestando a un pobre, en realidad usted le está prestando a Dios. Y Dios es el que va a dar la paga. Ahora, ¿cuánto más si usted no le presta, sino que le dice, mire hermano, ayúdese? Es totalmente una bendición al doble. Pero, según leíamos en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre. Eso es lo que debemos de analizar, hermano, el que piensa en el pobre. Porque, igual que sucedía allá entre los corintios con las predicaciones, que llegó un momento en que había cierta situación debido a aquellos obreros fraudulentos que habían logrado ingresar dentro de la iglesia, pues llegó el momento en que había quienes predicaban por contienda. Eso ya no tiene sentido, ya no tiene bendición de Dios. De igual manera, puede ser de que alguien pretenda ayudar a un pobre, pero para hacer resaltar su ego. Yo quiero ayudar, pero quiero que me tomen una foto cuando estoy dando la ayuda. Eso no tiene sentido, porque eso en realidad no es amor. Eso es tratar de elevar nuestro ego. O voy a ayudar porque el mayordomo no ayuda. Entonces no está pensando en el pobre, está pensando en el mayordomo. No, tampoco es del agrado de Dios. O como hacen algunos que no cumplen con su deber delante de Dios, porque dicen que esto lo estoy guardando para el pobre. Pero eso es una confusión mental y espiritual. Porque es como que yo no trate de pagar mi impuesto al gobierno y digan, no, yo no le voy a pagar el impuesto y lo que voy a hacer es que ese dinero se lo va a los pobres. Mentira, yo no se lo voy a dar a los pobres. Y si se lo doy va a ser una parte y lo demás me lo quedo. Porque ya es una actitud de una mentalidad codiciosa, avara o de incumplimiento. Lo mismo se puede dar dentro de la iglesia, es que yo no le doy eso, no doy esto que le corresponde porque yo... No, hermanos, el Señor fue clarísimo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿O acaso el gobierno le toleraría a usted que le diga, mire, usted no pagó impuestos? Sí, no tenga pena, yo ya lo repartí a los pobres. Eso no es así. Cada cosa en su lugar. Por eso dice el apóstol Pablo, pero que se haga cada cosa decentemente y con orden. El amor, recordemos que es un asunto espontáneo que nace del corazón como una consecuencia natural de la gratitud que mantenemos en nuestro corazón por todo lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Entonces Él en la doctrina nos dice, recuerda que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y entonces dice el Salmo 41 que ya leímos, bienaventurado el que piensa en el pobre. Está pensando en la necesidad del pobre, no está pensando en otras cosas para alimentar su ego o para demostrar que él puede o para demostrar que él sí. No, porque incluso el mismo Señor Jesucristo fue clarísimo cuando nos enseñó en su doctrina que lo que haga tu diestra no lo sepa tu siniestra, o lo que haga tu siniestra no lo sepa tu derecha, en el sentido de que no tenemos que andar anunciando, mire, fíjese que yo di esto, di lo otro, hice esto, hice aquello, yo oré por fulano, yo oré... No, hermanos,
es parte de nuestro compromiso delante de Dios. Por eso en el último versículo que acabamos de leer es clarísimo cuando dice de que a Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga. Por cuanto lo hiciste, dice, secretamente, yo te voy a recompensar en público. Y entonces ve que aquel hermano está próspero espiritualmente, pero también está próspero materialmente. ¿Pero por qué será que es tan próspero? Bueno, no es producto de la casualidad. Dios sabe por qué alguien está prosperando y vive en paz, porque no solo se trata de prosperar económicamente, sino que también prosperar espiritualmente. Si yo prospero materialmente, pero vivo sin paz, ahí hay una situación anómala. Pero si yo prospero materialmente, pero más que todo es la prosperidad espiritual, ahí hay algo que sí es compatible. ¿Por qué? Es consecuencia, lo espiritual, lo material es consecuencia de la armonía que existe con Dios y con el prójimo. Pasemos al comentario 3. Los pobres y necesitados de la iglesia son una oportunidad para mostrar cuánto amamos los mandamientos del Señor y cuán dispuestos estamos a hacer la voluntad del Eterno. Fíjense qué preciosa oportunidad nos brinda la palabra de Dios, porque dice que ahí Él va a ver cuán dispuestos estamos a hacer la voluntad del Eterno. Leamos en Deuteronomio capítulo 15 y versículo 7. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Pero ¿qué se necesita para no cerrar la mano al hermano pobre? Se necesita que nosotros sepamos hacer diferencia entre lo que es tener a nuestra disposición aquello que va a cubrir nuestras necesidades y entender qué significa no disponer de aquello que pueda satisfacer nuestras necesidades, porque en ese momento estaríamos entendiendo al necesitado, al pobre. Y aquí dice la palabra de Dios: cuando hubiera en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades. Lo que traducido a nuestro tiempo es cuando hubiera algún hermano pobre en alguno de los campos de la iglesia, que puede ser allá en la costa, puede ser allá en el norte, en las montañas del Quiché, o pudiera ser en el oriente, en alguna parte, aquí mismo en la capital, o en cualquier parte de la república. Nos noticiamos que ahí hay un pobre, el mayordomo nos alerta: fíjense, hermanos, que fulano en tal parte de la república está con necesidad. Ahí se presenta la oportunidad de que se cumpla lo que dice el mandato del Señor: no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Esa es la oportunidad de oro que Dios está poniendo en nosotros. Y no lo vamos a hacer para que Dios me dé más, porque no es esa la intención, sino que la intención es quedar bien con Dios a través de nuestro hermano, que en este momento nos está dando la oportunidad de que compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Comentario 4. Las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros deben impulsarnos a cumplir con el mandamiento de compartirlas con los necesitados. Deuteronomio 15:8. Meditemos en lo que nos aconseja el apóstol Pablo en Gálatas 6:10. Bueno, es un impulso producto de la bendición que Dios nos da, del conocimiento que tenemos en la palabra de Dios, del amor que Él ha infundido en nosotros.
Dice Deuteronomio 15:8, más abrirás a él, o sea, al pobre, más abrirás a él tu mano liberalmente. Y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester, liberalmente, liberalmente sin restricciones, de manera espontánea, con buena voluntad, con alegría, como dice el apóstol Pablo, que demos con alegría porque eso le agrada al Todopoderoso. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Nos dice así Gálatas 6:10. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. El Señor no nos pone restricción para que ayudemos donde nuestro corazón nos impulse a hacerlo. En el vecindario, una necesidad puntual por las cosas que ocurren por cuestiones de fenómenos naturales, pero sí nos hace el recordatorio que hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Y en este sentido, pues prácticamente siempre va a haber oportunidad, porque se presentará la oportunidad. Recuerden que no es solo un campo, hay muchos campos en la iglesia. En cualquier campo siempre va a haber hermanos que tienen más y otros que tienen menos. La situación de la iglesia en este sentido, en el aspecto económico, pues aunque nos une que una mayoría de la iglesia podamos ser de la clase media y otra de la clase pobre, de todas maneras, a pesar de ello, siempre vamos a constituir grupos heterogéneos en el sentido de que no estamos todos uniformados, que todos tenemos una serie de ingresos similares, no. Siempre hay uno que tiene un poco más, otro poco menos, y ahí es donde se va mostrando no solo la oportunidad para ayudar, sino el cumplimiento del consejo que Dios nos ha dado, como cuando nos dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De tal manera que, vuelvo a leer lo que dice Gálatas 6:10, así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente, dice, a los domésticos de la fe. Pasemos al comentario 5. Israel conoció y sufrió la opresión. Supo lo que implica estar necesitado. Cuando no soportaron más la opresión, clamaron a Dios. Él mantiene abiertas las puertas de su misericordia para que acudamos a Él cuando estemos con una necesidad material o espiritual. Israel conoció la opresión. Y por esa razón, Dios, cuando le dio el mandamiento, consideró que Israel iba a ser fiel cumplidor de los mandamientos que se refieren a ayudar al necesitado, al oprimido, porque su pueblo, Israel, vivió, experimentó en carne propia lo que es estar oprimido. Y nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, estando en el mundo, sí nos dimos cuenta lo que es estar oprimido, posiblemente no económicamente, pero sí tener esa opresión espiritual a la que nos sometió el demonio con tanta enseñanza errada. De tal manera que ahora que tenemos libertad, que conocemos la verdad, que hemos sido trasladados a la luz, Él espera que seamos receptivos a sus mandamientos y que se haga fácil cumplir sus mandatos, porque el cumplir los mandamientos allá en el mundo, eso era terrible, hermanos. Recordemos que el Señor nos llamó un momento en que Él, entendiendo nuestra situación de una carga que ya no soportábamos, Él mismo nos declaró
en el Evangelio de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aparentemente, mucha gente del mundo se burla de nuestra situación, de quienes estamos en la iglesia, argumentando cuando los templos están abiertos: bueno, y ustedes todo el día encerrados en el templo, hermanos. Pero si ese no es encierro, si es estar alegres, compartiendo con la hermandad, compartiendo los cantos que le cantamos a Dios, compartiendo el alimento espiritual a través de la palabra de Dios, las reuniones femeniles, donde hay jóvenes, donde hay niños. Eso, hermanos, eso no es prisión. Prisión la que mantiene el mundo. Esa es prisión. Pero en la iglesia no. Porque en la iglesia estamos sirviéndole al Creador, pero en el mundo le servíamos a Satanás y nos oprimía con mentiras, con astucia. Y llegó un momento en que todo lo que Él nos dio en el mundo solamente fue desilusión, frustración, lágrimas y muchas veces hasta la misma muerte. Todo eso lo entendió Israel porque estuvo oprimido allá en Egipto. Vamos a ver en Éxodo capítulo 2 y versículo 23. Así como Israel conoció de primera mano lo que es estar oprimido, así también nosotros en la gracia lo debemos de entender. Dice Éxodo 2 y versículo 23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. Ya el Señor le había anunciado a Abraham que su descendencia iba a estar con mano dura en tierra ajena. ¿Pero qué tanta la mano dura sobre el pueblo judío? Leamos en Éxodo capítulo 1, dice el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. O sea, bien oprimidos, hermanos. Llegó un momento que cuando murió el faraón, suspiraron los hijos de Israel, clamaron al Todopoderoso: ayúdanos, Señor, ya no soportamos. Y Dios oyó el clamor de Israel. Igual sucede hoy en la gracia. Ya no estamos oprimidos en el mundo, pero dentro de la iglesia siempre va a haber hermanos necesitados a los que tenemos que brindarles un auxilio, una ayuda, una colaboración en los momentos en que esto se requiera, o bien porque nosotros por nuestra cuenta veamos la situación, o bien cuando los mayordomos nos orienten y nos pidan esa contribución, porque eso va a ser del agrado del Todopoderoso. Pasemos al comentario 6. Espiritualmente, en el mundo estuvimos oprimidos por el poder de Satanás. Nos hizo esclavos de la idolatría, de las festividades paganas, de las doctrinas contrarias a la doctrina del Señor. Leamos Efesios 2, versículos 2 y 3. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Pero qué pasó? Según el apóstol Pablo, nosotros vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, sujetos a la idolatría. Por eso es contradictorio cuando el mundo critica a la iglesia acerca de los mandamientos. Tenemos mandamientos, pero la diferencia es que ahora que estamos dentro de la iglesia, dice el apóstol Juan, y los mandamientos de Dios no son penosos. O sea, no provocan pena, no provocan opresión o carga. Al contrario, hermanos, los mandamientos de Dios generan bienestar espiritual e incluso material. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios lo único que provocan en nosotros es paz, es tener la conciencia tranquila, es poder orar con solvencia, porque cada uno de los mandamientos nos va señalando el camino de cómo tener armonía con el Creador y tener armonía con nuestro prójimo. No dirás falso testimonio. Qué bonito, hermano, estar con la conciencia tranquila de que nosotros no hemos dicho ninguna calumnia contra un hermano. Qué bonito estar con la conciencia tranquila de que nosotros no hemos escuchado a aquella hermana maliciosa que ha querido involucrarnos en un chisme tratando de calumniar o difamar o hablar mal de un hermano o de una hermana. Qué conciencia tan tranquila tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros le prestamos el oído a un hermano o a una hermana que nos quiere hablar de otro hermano, sentimos nosotros mismos, por lo espiritual que somos, de que estamos traicionando la confianza que aquel hermano del que se pretende hablar nos ha brindado, y ni siquiera lo tenemos enfrente como para que él se pueda defender, sino que todo ocurre a espaldas. Qué satisfactorio es tener esa conciencia de que no hemos quebrantado el mandamiento de no dirás falso testimonio. Qué satisfactorio es que el mandamiento dice no hurtarás, y saber que nosotros no le hemos hurtado nada a nadie, ni a Dios, ni a nuestro prójimo, sino que hemos cumplido lo que dice el Evangelio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado. Dice, ¿pero cómo? Por añadidura. Qué agradable eso es delante de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, porque dice, en otro tiempo anduvimos con una carga pesada. ¿Qué nos trajeron los mandamientos del mundo? Porque Satán también le tiene mandamiento al mundo, pero son pesados. Tan pesados que ya viene el día de San Valentín, y entonces Satanás, a través de la gran ramera, la Iglesia de Roma, obliga a todo mundo a que forzosamente tenga que comprarle algo, y aunque el pobre no esté trabajando y no tenga, pero como es el día de San Valentín, Dios guarde que a la amada no se le va a llevar un bonito y carito regalo, porque entonces ya van a haber problemas. Eso no es libertad, hermanos. Eso tampoco es amor. Esa es mezquindad, esa es conveniencia. Esa es apariencia. No, hermanos, el verdadero amor se basa en la realidad de la vida. Si no tenemos en nuestro hogar, vamos a comer nuestra comidita alegre siempre, pero de acuerdo a lo que Dios nos ha bendecido, pero no pretender tener carne todos los días, sino el realismo de la vida provoca el bienestar espiritual y material en un hijo de Dios, pero no vivir de apariencias, hermanos, ¿verdad? No, eso no le agrada al Todopoderoso. Pasemos al comentario 7. Dios siempre estuvo atento al clamor de los necesitados. Y cuando dice siempre, se refiere a nuestro tiempo presente también. ¿Por qué? Porque el Señor es grandemente misericordioso. Éxodo 22, vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. Y aquí hay una advertencia para el pueblo de Dios.
Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, que si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor. Fijémonos que el Señor le está hablando a Israel acerca de los extranjeros. Pero allá en Gálatas nos dice la Sagrada Escritura, haced bien a todos, pero mayormente a los domésticos de la fe. Si Él no permitió que Israel se mostrara renuente en ayudar al extranjero, o como tampoco en oprimirle, cuánto más a nuestra propia hermandad, a los que formamos parte del cuerpo del Señor. Debemos de actuar considerándonos y siéndolo así, como dice Efesios. Vamos a leer en Efesios capítulo 4 y versículo 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuando la iglesia se reúne para cantarle a Dios, ahí no existe absolutamente ninguna diferencia. Está cantando el hermano oficinista, está cantando el hermano agricultor, está cantando el hermano que estudia en la universidad, el profesional, está cantando la hermana, estamos cantando todos, sin discriminación. Ahora bien, como materialmente va a existir esa diferencia y en un momento dado, tanto el pobre como el que más tiene vamos a tener necesidad. Es que eso es lo bonito de la iglesia, porque viene el pobre de la iglesia y en este momento tiene una necesidad y todos como un solo equipo vamos a brindarle ayuda. Pero el que tiene nunca tiene necesidad. Pues sí, hermanos, porque nadie escapa de la enfermedad, nadie escapa del dolor, nadie escapa del sufrimiento. Y aquel que tiene un poco más, hablando económicamente, pero espiritualmente, cuando esté en esa necesidad que agobia su alma, ahí está el pobre. Ahí estamos todos unidos, como lo acabamos de leer, en un mismo espíritu, contribuyendo para que aquel hermano cubra su necesidad, no material, pero sí una necesidad de dolor, de consuelo, de adversidad. Miren qué grande es Dios, hermanos, que no solo pensó en el pobre, pensó en el que más tiene, pensó en todos. Por eso razón tiene la Sagrada Escritura cuando a través del apóstol Pablo dice que oremos unos por los otros. Porque recordemos que es el clamor de los necesitados, no necesariamente solo la necesidad económica, sino cualquier tipo de necesidad. Porque cuando se habla de necesidad, hermanos, incluso por una adversidad, ahí lo que menos está pensando es el dinero, sino en el dolor, aquella aflicción, aquel problema no resuelto. Pero ahí está la hermandad, hermanos, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Les invito para que voy a leer la conclusión y ustedes sigan con su vista. Dice así: las buenas obras de la Iglesia de Dios hacia los necesitados genera grandes bendiciones espirituales y aún materiales del Señor. Hermanos, voy a invitarles para que doblemos las rodillas y luego también vamos a escuchar la bendición de Dios. Oremos. Padre grandemente misericordioso, gracias por la lección de esta mañana, porque hemos repasado y aún aprendido de que el clamor de los necesitados tú lo escuchas, pero que también nos haces compartir
para ayudar al necesitado, no solo aquel que necesita materialmente, sino también cuando el otro necesitado, por el dolor, por la enfermedad o por cualquier adversidad de la vida, ahí también se une el pobre. Nos unimos todos orando por aquel que está en la necesidad, y ahí se manifiesta en tu amado Hijo tu bondad, tu misericordia, tu perdón. Gracias, Señor, y permite que el estudio de tu palabra traiga una gran bendición sobre tu iglesia y sobre aquellos que nos escuchan. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Paz, hermanos y amigos.